Dios le bendiga primeramente, mis hermanos en Cristo. Dios le bendiga a todos aquellos que tienen el placer, pues, de poder sintonizarnos. Damos gracias a nuestro eterno Dios, a nuestro Dios soberano, por esa gran misericordia que ha mostrado, pues, para con cada uno de nosotros y para con nuestras familias. Es indudable, pues, esa gracia y esa bondad inmerecida que Dios ha tenido con nosotros. Y estamos acá, pues, una vez más en tu programa Evangelio de Cristo, Poder de Dios para Salvación, con la finalidad de poder llevar la palabra del Señor para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado en la sana doctrina. Y hoy vamos a hablar y vamos a tocar un tema bastante interesante, pero a medida de introducción, mis queridos hermanos y amigos, nosotros sabemos que durante toda la historia de la humanidad, el hombre, hablando en forma genérica, el hombre como la mujer, han querido buscar esa relación de perfecta comunión con nuestro Creador, es decir, estar en paz con Dios. Y el hombre en su interior tiene un concepto, podemos decir, que él piensa que no es tan malo como inclusive las mismas escrituras nos dan a entender de lo que realmente somos. Ese concepto del hombre lo hace ver que no es tan malo, sino que es bueno. Y fíjense que esto ha llevado a que no solo el hombre, sino que muchas religiones nos dan a entender o nos hacen pensar que nosotros somos muy buenos por el simple hecho de que podemos hacer obras o cosas buenas. Y que todo eso que nosotros podemos hacer, que para el mundo parece tener una visualización de cuán bondadosos somos, eso nos absolverá de la ira de Dios. O que Dios no es tan malo para castigarnos porque hemos hecho cosas buenas. Es decir, a la hora de pesar nuestras buenas obras, pesarán mucho más que lo malo que hemos hecho. Y fíjense, mis queridos hermanos, que es en ese sentido que el hombre, y no solamente el hombre, sino que también muchas religiones han hecho que el centro de todo sea el hombre. Es decir, el hombre ha buscado su propia justicia. Y es aquí en donde hemos dejado y hemos olvidado que la verdadera justicia proviene de nuestro único y eterno Dios soberano. No es lo bueno que nosotros podemos hacer para ganar el favor, sino su justicia, la justicia de Dios. Y es en esta predicación que vamos a llevar este estudio basado en el capítulo 3 de Romanos, desde el versículo 21 al 26, y hemos de titular este mensaje de la siguiente manera. En forma de pregunta retórica es: ¿cuál justicia necesito? ¿Mi propia justicia o la justicia de Dios? Ese es el título de este mensaje. Y para ello vamos a ubicarnos en la epístola a los Romanos, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Y leemos la palabra de Dios bajo su bendición, bajo la bendición de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús, y bajo la bendición del Consolador que mora en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada
por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos para darle gracias a Dios por su bendita y divina palabra, y para que en este momento nos ayude, porque no son nuestros razonamientos que queremos exponer, sino el consejo de Dios. Pero para poder exponer el consejo de Dios, tenemos que ir a la fuente divina y a la fuente de la verdadera sabiduría para pedir su ayuda. Oramos. Señor y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, la cual dice tu palabra que se renuevan, Señor, día tras día. Padre, gracias, Señor, por darnos un día más de vida. A todos aquellos, Señor, que nos pueden ver, y a toda la creación, Señor. Te alabamos, Señor, porque inmerecidamente podemos ver tu bondad y tu gracia. Acudimos a ti primeramente para exponer y decirte, Señor, que nos perdones, porque hemos sido infieles a ti y hemos sido infieles, Señor, a tu palabra. Señor, acudimos a ti porque tú eres el único Dios perdonador, el único Dios justo. Aún en nuestra infidelidad, Señor, tú permaneces justo por siempre, porque tú no cambias, porque tú no varías, porque tú eres inmutable. Mi Dios, en este momento en que vamos a exponer tu palabra, mi Dios, tu palabra inspirada, te rogamos, te imploramos, Señor, por tu ayuda, para que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, que nos ilumine, Señor, tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder deleitarnos, Señor, en las maravillas de tu palabra. Sensibiliza, Señor, aquel corazón que aún está endurecido, producto del pecado. Sensibiliza, Señor, aquella persona que todavía no conoce de ti, que todavía no conoce a tu Hijo Cristo Jesús. Rompe, Señor, ese corazón de piedra y ayúdale, mi Dios bendito, a venir al glorioso evangelio, tu evangelio, el cual tiene poder y poder para salvación a todo aquel que cree, Señor. Por demás, mi Dios, te damos toda la gloria eternamente y por siempre. Te alabamos, Señor, porque eres tú el único y digno de recibir toda honra y toda gloria, mi Dios. Solamente tú eres el Dios eterno, un Dios de majestad, un Dios sublime, por encima de toda la creación. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como hemos visto, el título del mensaje es ¿cuál justicia necesito? ¿Mi propia justicia o la justicia de Dios? Y como lo hemos enunciado, vamos a hacer este estudio desde el capítulo 3 de Romanos,
desde los versos 21 al 26. Y he dividido este estudio en tres principales puntos. El primer punto es la necesidad de la justicia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento. La necesidad de la justicia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento. Y esto basado en el verso 21 del capítulo 3. Cuando dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense, mis hermanos, que la frase allí, pero ahora, que el apóstol Pablo está usando, describe lo que él ha dicho en los anteriores capítulos. Y cuando nosotros hacemos rápidamente un examen acerca de lo que el apóstol ha dicho, nosotros hemos visto que él pues ha planteado desde el capítulo 1, desde los versículos 18 al 32, acerca de la culpabilidad universal del hombre. Es decir, sea quien sea judío, sea gentil, sea de la nación que sea, el hombre es culpable ante Dios. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo pues también ha desarrollado acerca de la culpabilidad de todos. Y esa culpabilidad, mis hermanos, hace que el hombre esté bajo condenación. Y de hecho, esa palabra, pero ahora, que Pablo está usando acá, también especifica la condenación en la cual todos los hombres nos encontramos ante ese Dios santo. Y Pablo da una excelente explicación allí mismo en el capítulo 3, verso 9, cuando el apóstol dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Expresando aquí claramente, ¿acaso nosotros que somos judíos, está diciendo Pablo, somos mejores que los gentiles? Y Pablo dice: en ninguna manera. O en pocas palabras, esto no es así. No es cierto que nosotros somos mejores que ellos. Y sigue diciendo en el verso 9: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mis hermanos, todos están bajo pecado. Y claramente allí, ese verbo allí, están, el verbo estar, se encuentra en un presente continuo, mis hermanos, donde Pablo lo que está haciendo énfasis es que claramente el hombre, sea quien sea, judío o gentil, se encuentra permanentemente en condenación o bajo el poder del pecado. Pero también, mis queridos hermanos, Pablo, cuando introduce esta frase allí, pero ahora, también quiere hacer una distinción clara. Una distinción entre las obras de la ley y la verdadera justicia de Dios. Y fíjense que Pablo, cuando nosotros vamos al contexto anterior, ¿verdad? Y vemos el versículo 20 del capítulo 3, fíjense lo que dice Pablo acá. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, escuche bien esto, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y fíjense claramente cómo el apóstol está tratando de dejar claro que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano, sea quien sea, mis hermanos, será justificado. Usted está viendo otra vez allí la palabrita, en este caso, será, que está hablando en tiempo futuro. Pues lo que
claramente está especificando allí el apóstol, es que nadie, ningún ser humano desprovisto de la verdadera justicia de Dios, mis hermanos, podrá justificarse. No habrá en ningún momento futuro usted podrá estar delante de ese Dios soberano, delante de ese Dios santo y decir, bueno, yo creo que puedo ser justificado por las buenas obras que hice o por la obediencia a las obras. No, mis hermanos, no es esa la verdadera justicia que Dios demanda. Y fíjense que como nosotros lo hemos expresado anteriormente, esa frase allí, pero ahora, que hace claramente una distinción entre las obras de la ley y la verdadera justicia de Dios, sigue diciendo Pablo en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y allí, aparte de la ley, mis queridos hermanos, eso en el contexto, lo que está o lo que significa es acerca del sistema legal, basado en lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Y claramente ese basamento legal está estipulado desde Éxodo 20 a Deuteronomio capítulo 33. Y fíjense que Pablo continúa diciendo que se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo aquí, mis queridos hermanos, en este verso deja en claro que esa justicia que se ha manifestado no es una clase de justicia que provenga de hombre alguno, no, sino que esa justicia procede o nace del mismo Dios. En otras palabras, mis hermanos, es una justicia que Dios ha dado a conocer. Por eso es que Pablo dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa palabrita es muy importante y siempre lo queremos dejar en claro. Esa palabrita allí de, esa preposición, lo que está haciendo la función es de dar o indicar que la justicia le pertenece a. En este caso, eso es una justicia que única y exclusivamente le pertenece a Dios. Fíjense, mis hermanos, que Pablo en el siguiente argumento deja en claro que esa justicia que Dios ha dado a conocer no es algo nuevo. No es algo que el Nuevo Testamento dio a conocer, no. Sino que esa verdadera justicia de Dios ya ha sido testificada cuando dice por la ley y por los profetas. Es decir, cuando Pablo está usando aquí el término por la ley y por los profetas, es decir, esa expresión, la ley y los profetas, lo que está haciendo referencia es a la totalidad, mis queridos hermanos, del Antiguo Testamento. Es decir, esa justicia que proviene de Dios, que más adelante nosotros vamos a ver, se hallaba ya en el Antiguo Testamento. Y de hecho, más adelante, allí en el capítulo 4, Pablo va a explicar esta gran verdad. Y fíjense que en el capítulo 4 y en Romanos, fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjense lo que dice Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si verdaderamente Abraham fue justificado por las obras, él tiene cómo jactarse delante de Dios por sus obras. Pero dice Pablo claramente, pero no para con Dios. Es decir, Abraham podía jactarse él mismo, pero esa jactancia era nula ante Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Verso 3. ¿Por qué?
¿Qué dice la Escritura? Aquí está algo claro y fundamental. Fíjense cómo Pablo apela a las Escrituras cuando dice, ¿qué dice la Escritura? Y sigue diciendo, creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham, mis hermanos, no obró para que la justicia de Dios estuviese en él. No, sino que creyó, confió. Mis hermanos, si la fe no es de obrar, es una confianza plena que debemos tener en el único Dios. Y claramente, mis hermanos, cuando Pablo está haciendo esta declaración aquí contundente, nosotros nos vamos al Antiguo Testamento porque ya eso Dios se lo había dicho allá en Génesis. Y también los profetas, en este caso el profeta Habacuc, allá en el capítulo 2, verso 4, cuando dice que mas el justo por la fe vivirá. Es decir, mis hermanos, que la justicia de Dios no es nueva. Ya eso estaba testificado, ya eso estaba dado a conocer, mis hermanos, desde la antigüedad. Desde siempre el Señor ha dado a conocer esa verdadera justicia que nosotros debemos anhelar. Por eso es que claramente cuando hacíamos referencia a nuestro tema de la predicación, ¿qué justicia necesito? Y es esa la justicia que nosotros debemos buscar, no la nuestra, sino la de nuestro Dios. Y fíjense, mis hermanos, que pasamos ahora al segundo enunciado. Y el segundo enunciado es la necesidad de la justicia de Dios solo a través de Cristo. Ya hemos hablado acerca del primer punto, es la necesidad de la justicia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento. Y en este segundo punto es la necesidad de la justicia de Dios solo a través de Cristo. Y esto basado, mis hermanos, en los versículos 22 y 23. Y dice, y continúa diciendo Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y fíjense acá, en este versículo 22, hay varias declaraciones que el apóstol Pablo deja en claridad, valga la redundancia. Nos da el entendimiento de que esa justicia solamente le pertenece a Dios. Como lo hemos dicho, no es una justicia de hombre, sino es una justicia que le pertenece a Dios. Claramente, la justicia de Dios. Y sigue diciendo, por medio de la fe en Jesucristo. Mis hermanos, el medio de esa justicia de Dios es la fe. Ese es el medio donde claramente la justicia de Dios se da a conocer. La fe. Y esa fe es única en la persona de Jesús. Como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mis hermanos, esto no es una fe que nosotros vamos a colocar en un hombre alguno. No es una fe puesta en la figura del pastor. No es una fe, mis hermanos, que nosotros podamos poner en un líder. O como muchos por allí dicen, bueno, es una fe que debes colocar en un padre espiritual. No es una fe, mis hermanos, que nosotros debemos depositar en la madre de Jesús. No es una fe que nosotros debemos depositar en los santos, San Miguel, San Pedro, San Pablo, San Mateo, San X, San Y. No es una fe que nosotros debemos depositar en algún muerto. Es única, es exclusiva, que
que esa fe verdadera tiene que ser depositada en el Hijo eterno de Dios, en Jesucristo. Eso es una verdad. Nuestra fe tiene que ser únicamente basado en la persona y obra de Jesucristo. Y fíjense que otra declaración, allí mismo en el versículo 22, es que esta justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo, mis hermanos, para todos los que creen en Él. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, aquí nosotros estamos viendo la universalidad claramente que el Señor quiere. Es para todo aquel. Está abierta. Eso es una puerta abierta. Mientras usted esté con vida, mi querido hermano o amigo que me escucha, usted tiene las puertas todavía abiertas. No espere morir. No espere morir sin Cristo para querer esperar que usted puede hallar una justicia después de la muerte. No, porque después de la muerte, dice claramente las Escrituras, lo único que espera al hombre es el juicio de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que en resumen aquí Pablo lo que nos enseña es que Dios, a través de esa fe en su Hijo Jesucristo, esa justicia alcanza a todo el mundo. Alcanza a judío, alcanza a griego, alcanza al pobre, puede alcanzar al rico, alcanza al hombre, alcanza a la mujer, alcanza a todo. Pero esa fe tiene que estar depositada en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, cabe hacernos una pregunta. Y es una pregunta interesante. Y fíjense cómo dice esta pregunta. ¿Por qué la necesidad de la justicia de Dios solo a través de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué la necesito yo? ¿Por qué el hombre la necesita? ¿Por qué usted necesita esa justicia de Dios? Únicamente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Mis hermanos, Pablo va a explicar el por qué la necesidad, por qué la urgencia. Y allí en el versículo 23, Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la terrible experiencia del por qué nosotros necesitamos la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es en Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Y Pablo va a enseñar esta gran verdad allí en el capítulo 5, más adelante de Romanos, capítulo 5, verso 12, cuando dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, escuche esto, vea, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense que esta muerte no pasó a algunos, pasó a todos, de manera universal. No dice que algunos pecaron, dicen que todos pecaron. Y más adelante también dice Pablo, en el capítulo 5, verso 18, parte A, fíjense lo que dice: así que, como por la transgresión de uno, es decir, refiriéndose a Adán, la desobediencia, la transgresión que Adán tuvo allá en el huerto del Edén, vino la condenación, escuche esto, a todos los hombres. Estas son verdades que están en las Escrituras. Estas son verdades que el Señor nos ilumina, nos hace entender que todos nosotros, mis hermanos, sea quien sea, estamos bajo condenación. Y necesitamos la justicia de Dios que solamente se halla en Cristo Jesús.
Y Pablo más adelante también en el versículo 19 parte A del mismo capítulo 5, escuche lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció en el huerto? Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y allí esa frase, los muchos, lo que está es de manera general englobando a toda la humanidad. Toda la humanidad, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos pueden ver, está bajo pecado, bajo condenación. Y esto yo sé, porque yo viví esta experiencia también, de que la verdad de las Escrituras nos incomoda. Esto es una verdad que incomoda mucho. Todo ser humano, mis hermanos, sea de la raza que sea del estatus que sea rico, pobre, término medio, mis hermanos, todos nosotros hemos fallado ante Dios. Y todos nosotros somos pecadores ante ese Dios santo. Toda la humanidad, mis hermanos, toda la humanidad se ha desviado. Toda la humanidad ha errado a las normas divinas que Dios ha establecido en su palabra. Todos nosotros somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino es que pecamos porque ya somos pecadores. Es algo que está en nuestro ADN. Es algo que lamentablemente toda la raza humana está contaminada. Tú, mi querido amigo que me estás viendo o escuchando, que tú estás sin Cristo, tú estás condenado. Tú tienes ese terrible mal que está en ti. Y si mueres sin Cristo, lamentablemente verás eternas consecuencias. Por eso es que es el llamado a que las personas que estén sin Cristo vengan a Él y vengan en un llamado bíblico. Y el llamado bíblico es al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Porque ahí es donde Dios revela su verdadera justicia. La justicia de Dios es Cristo. Y también esto es una exhortación para la iglesia. La iglesia que vive no en santidad, sino que vive en un libertinaje. Mis hermanos, examina tu vida y ven en arrepentimiento. No te plazcas en vivir en el pecado, porque ese Dios soberano, por su amor hacia la humanidad, dio lo más valioso a su Hijo para venir y morir por nosotros, para libertarnos de la condenación. Y en gratitud nosotros debemos obedecer su palabra. Y fíjense, mis hermanos, que nosotros hemos quedado reducidos, producto del pecado, a un pobre ser caído. Somos pobres, estamos desnudos, somos, mira, desaventurados. Lamentablemente, estamos destituidos de la gloria de Dios. Andamos caminando, como dicen las Escrituras, en un camino espacioso, directo a la perdición eterna, mis queridos hermanos. Eso es lo que claramente es esa la necesidad que nosotros debemos buscar, debemos anhelar. Y como tercer punto, o el tercer enunciado, mis hermanos, de este capítulo 3 que estamos estudiando, el tercer punto dice: la justificación del pecador solo por la obra de Cristo. La justificación del pecador solo por la obra de Cristo. Y eso basado en los versículos 24 al 26. Dice el verso 24: siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén y gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, que el apóstol Pablo ahora va a explicar el origen y la base del remedio que el hombre pecador, destituido de la gloria de Dios, necesita. Así que presta atención, porque tú o yo, que nos encontramos sin Cristo, probablemente, mis hermanos, tenemos que entender ese origen y la base que Dios provee, ese remedio. Y fíjense que cuando dice siendo justificados gratuitamente, fíjense que la frase allí, mis queridos hermanos, justificados, de allí se deriva la palabra justificar, que en el griego, en el original, lo que quiere dar la idea es de declarar justo, declarar inocente. Eso es lo que significa la palabra justificar. Y fíjense que, como nosotros hemos mencionado anteriormente, la justicia que proviene de Dios, y solo Dios es quien puede declarar justo. Solamente Dios puede declarar inocente al pecador. Y fíjense que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Y no solamente en cuenta, sino tener en cuenta algo tan importante. Dios no hace justo a la persona. No, mucho cuidado. Dios no hace justo a la persona, sino que Dios lo declara. Es una gran diferencia. Una cosa es que Dios te haga y otra cosa es que Dios te declare. Es decir, delante de Dios, tú eres declarado inocente. Tú eres declarado justo. Y fíjense que Pablo, cuando sigue argumentando de la manera en la cual, como el pecador es declarado justo, lo hace bajo una palabra muy importante: siendo justificados gratuitamente. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿qué entiende usted, mi querido hermano, sin mucho conocimiento de la palabra gratuito? ¿Qué le costó a usted algo que es gratuito? Usted se responderá, nada. Usted va a una parte y compra algo y le dicen, no pague nada, no cancele nada, esto se lo regalamos. Y usted dice, oye, qué bueno, no me costó nada, fue gratis, fue como un regalo. Pues eso es el verdadero significado de la palabra gratuitamente. Es un regalo. Al hombre, el ser declarado justo ante Dios no le cuesta nada. Nada por sus propios esfuerzos. No hay obra alguna que usted pueda hacer para poder ser declarado delante de ese Dios santo. No hay nada. Es gratis. Gratis. Pero ya nosotros vamos a ver más adelante que aún para nosotros, que parece algo, mira, impensable, porque nuestra cultura está rodeada de un concepto totalmente distinto para la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos. Nosotros sí tenemos que hacer cosas buenas, porque eso realmente agrada al Señor. Pero cuando nosotros estamos hablando en el sentido de la salvación, usted no puede hacer nada, usted se queda corto, usted no llega a la meta, porque esa justificación es gratuita. Es decir, es un regalo de parte de Dios. Es por su benevolencia, por su pura gracia. Y de hecho, nosotros vemos allí mismo en el capítulo 3, verso 24, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es mi gracia, no es la gracia de la persona, no, es por la gracia bendita y divina de nuestro Dios eterno. Y allí la palabra gracia, mis hermanos, en el original,
Es la palabra griega charis, ¿verdad? Pero el significado es un favor inmerecido. Es algo que el pecador no merece, pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, otorga, regala de manera inmerecida. Usted y yo, y todos los que hemos sido rescatados por ese Dios de la condenación, es algo inmerecido, porque nosotros no nos merecíamos ese gran regalo. Mis hermanos, el hombre pecador, el hombre que está sin Cristo, solo merece la condenación y como destino final el infierno. Eso es lo que merecemos. Y yo también me incluyo, porque eso es lo que merecíamos, pero de manera inmerecida. Hemos sido librados de esa condenación. Y todo basado en la infinita misericordia de Dios. Por eso es que usted, amigo creyente, usted debe de darle gracias al Señor todos los días de su vida. Por la manera como Dios nos ha libertado de esa condenación eterna. Y en gratitud nosotros debemos obedecer su palabra. Y todo eso cuando depositamos la fe. Y esa fe que proviene de Dios mismo en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Allí mismo en el verso 24. Siendo justificados, es decir, declarados justos. Un regalo gratuitamente, por su gracia, es decir, de manera inmerecida, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, fíjense cómo Pablo dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabrita, mis hermanos, allí, redención, en el original o en el griego, escucha esta palabra, fíjense. Significa, o dice la palabra en el griego, es apolutrosis. Apolutrosis. ¿Y cómo se come esta palabra apolutrosis? Fácil. Fíjense que esta palabra, lo que Pablo está o quiere dar a entender acá, es la liberación que resulta, ¿verdad?, del pago por un rescate. La palabra apolutrosis lo que quiere dar a entender es la liberación que resulta del pago de un rescate. Si nosotros previamente hemos dicho que al pecador que deposita su fe en Cristo no le cuesta nada, fue totalmente gratis. Mis hermanos, para nuestro Dios sí le costó. Y le costó lo más precioso, lo más digno de este mundo, su Hijo, Cristo Jesús. Su creación no se puede comparar con el infinito valor que solamente nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús tiene. Y eso le costó, como lo dice Pedro allá en el capítulo 1, versos 18 y 19. Fíjense lo que dice la primera epístola allá del apóstol Pedro cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mis hermanos, Pedro lo que está hablando acá a esos hermanos que estaban bajo una persecución, que se habían dispersado, pero que él estaba alentando a que se mantuviesen firmes. Mis hermanos, él está diciendo que mira,
fueron rescatados. Ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, no, sino que ustedes fueron rescatados, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios por su bendita palabra. Mis hermanos, hay un gran precio para Cristo Jesús, y fue su sangre. Lo que a ti no te costó nada, a nuestro Dios soberano, a su Hijo amado, le costó su vida. Y esto es algo que debe llamarnos la atención, llamarnos a reflexión. Porque ese Cristo que dio su vida, que murió en la cruz, llevando el pecado de su pueblo, llevando el pecado de todos aquellos que realmente creen en Él, es porque Él ha ganado esa libertad. Él te ha librado de las garras de Satanás, del poder del pecado, pero para que tú vivas una vida en santidad, no para que sigues, no para que continúes viviendo en el pecado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que hay aquí una palabra muy interesante que nosotros debemos entender. Y fíjense que cuando Pablo dice aquí, a quien Dios puso como propiciación, es decir, a ese a quien Dios puso como propiciación es su Hijo amado, es Cristo Jesús. Y fíjense que la palabra propiciación, mis hermanos, del griego hilasterión, fíjense lo que significa. Y aquí vamos a tratar de explicar esto detalladamente para que podamos tener un concepto claro de lo que Dios quiere darnos a entender. Y fíjense que esta palabra significa una víctima expiatoria, pero también tiene la connotación de, se utiliza como la tapa del arca. Es decir, el propiciatorio, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, era una lámina de oro, probablemente con un largo de 1,10 metros aproximadamente, y un ancho claramente entre unos 60 a 70 centímetros. Esto era una lámina totalmente realizada con oro puro. Y esta lámina era puesta encima del arca. Y hay muchos comentaristas que aluden a que esa es la manera como esa figura que nos da a entender que era una sombra de Cristo cubre el pecado de esa persona que deposita su fe en Cristo Jesús. Esa puede ser una de las maneras como hay hermanos que en sus comentarios llegan a esta conclusión. Y no estoy en contra, no, puedo estar también de acuerdo con esa explicación que ellos han llegado. Pero mis hermanos, la palabra propiciación, mis hermanos, tiene una profundo o tiene un profundo significado. ¿Por qué tiene un profundo significado? Porque la palabra propiciación, mis hermanos, en el término que nosotros hemos dicho como víctima expiatoria, mis queridos hermanos, fíjense que esta palabrita como víctima expiatoria es la manera como Dios apaciguó su ira sobre Cristo Jesús. Es decir, Cristo
es el Cordero. Cristo fue esa víctima, quien allí en el Calvario, mis hermanos, en la cruz, estaba llevando el castigo de su mismo Padre. Estaba llevando el castigo de su Padre. Y esto nosotros claramente, mis hermanos, nosotros lo vemos en ese pasaje muy conocido de Isaías capítulo 53, verso 10, cuando dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mis hermanos, su propio Padre colocó a su Hijo Jesucristo, lo quebrantó. Y todo porque su Hijo allí en la cruz estaba tomando de esa copa que el mismo Jesucristo en el huerto de Getsemaní oraba al Padre, diciéndole que pasara de mí esa copa. Pero era necesario que Cristo Jesús llevara la ira de Dios, el Santo de Israel, el único que cumplía todos los estandartes de la ley, que cumplía cabalidad. En Él, en el cual no se halló pecado. Él, el perfecto, el santo. Él era el único calificado. Dios mismo encarnado en su Hijo Cristo Jesús, llevando la ira de Dios. Esa es la manera como Dios puso a su Hijo como propiciación. Para Dios, de esa manera, y entiéndalo así, mira, ve, Dios tenía que castigar el pecado. Y Dios tenía también que castigar a aquellos que desobedecieron. Y en Cristo Jesús, toda su creación que ha desobedecido, el pecado les es impuesto. Es una imputación. Nuestros pecados los cargó Cristo. Él fue quien llevó el castigo que nosotros merecíamos. Y de esa manera Dios satisface su justicia. Y usted se preguntará: wow, ¿cómo Dios puede ser así? A veces usted puede tener un concepto de un malvado Dios que pone a su Hijo a morir. Pero esa es la verdad central del Evangelio. Esa es la verdadera justicia que Dios reveló y que Dios da a conocer en su palabra bendita. Y esa justicia es Jesucristo. Gracias a los méritos de Cristo en la cruz, usted puede ser librado de la condenación eterna. Gracias a Cristo por morir por nosotros. ¿Qué le costó a usted? Nada. Pero a Él, cuando usted mire a la cruz, mire lo que hizo Cristo. Y no solamente eso, sino que ese Cristo que murió en la cruz vive eternamente. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todo culmine para venir por su pueblo, para venir por su iglesia, para venir por sus escogidos. Y si usted se encuentra apartado de Él, alejado de Él, mis hermanos, venga en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es algo que lo único que le va a costar a usted es simplemente nada. Es poner su fe, su confianza en lo que hizo Cristo en la cruz. Queridos hermanos, hay mucho que hablar de acá. Nos quedamos cortos. Fíjense que Pablo sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. De la fe, es decir, de la confianza en su sangre. Y allí la palabra sangre lo que quiere hacer es referencia a la muerte que Cristo experimentó en el Calvario. Es esa muerte. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el verso 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Mis hermanos, allí nosotros vemos el claro propósito de Dios en las Escrituras. Y es que Él, como uno de sus atributos, Él es un Dios justo. Y Él es el único que puede justificarnos. Usted no puede justificarse por sus propios medios. Usted tiene que correr ante ese Dios. Correr ante Él y rogarle. Porque Dios le está dando a usted conocer su verdadera justicia. La manera en la cual usted puede tener una correcta relación con Dios es únicamente por creer en su Hijo amado Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, eternamente y por siempre, mis hermanos. Y el llamado, una vez más, que hacemos desde este lugar, desde este púlpito, es que a ti, mi querido amigo que estás sin Cristo, reflexiona. No importa lo que tú hayas hecho, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona el pecado. Ruégale a Dios que te perdone. Porque Dios conoce realmente tu corazón, conoce mi corazón y conoce los corazones de todos. Y Él no rechaza, Dios no desprecia a un corazón que viene contrito y humillado. Contrito, entristecido por lo que ha hecho. Cuando nosotros reconocemos ante ese Dios que hemos pecado. Cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos, Señor, yo era orgulloso, yo no quería venir a ti porque yo era esto o yo era lo otro. Es reconocer, sí, Señor, yo soy malo, yo soy un pecador, yo soy un borracho, yo soy un drogadicto. Mira, podrá ser lo peor de este mundo, pero ese Dios te sigue tendiendo la mano, mostrando tu misericordia, su misericordia, y extendiéndote su mano salvadora y diciéndote, ven a mí, cree en mi Hijo amado, porque el que cree en Él no será avergonzado. Y en ese momento vas a comenzar a experimentar la vida eterna que solamente en Cristo Jesús se halla, porque Él es la vida eterna. A Él es que tienes que venir en arrepentimiento. Y tu vida de ahora en adelante tiene que cambiar. A Dios le damos las gracias. A Dios le damos toda la gloria por su palabra divina y bendita. Y que esperamos, mis queridos hermanos y queridos amigos que nos ven, que la palabra de Dios haya sido de edificación para ti y que realmente haya penetrado en tu corazón y reflexiones. Dios te bendiga grandemente y hasta otra oportunidad aquí en el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Dios te bendiga grandemente.